Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este primer video tutorial acerca de la construcción, diseño y ensamblaje de inversores. En este primer video tutorial estaremos hablando sobre temas básicos como lo son la configuración del circuito integrado SG3524, además de la configuración de la etapa de potencia en la cual estaremos utilizando la configuración push-pull, una configuración eficaz cuando se trata de inversores de baja potencia, referente a inversores de 1.2 kilos hacia abajo. Uno de los componentes fundamentales al hablar de este tema es directamente el SG3524, que es un modulador de ancho de pulso, o PWM. Este tiene características que lo hacen ser una de las selecciones más buscadas al momento de realizar inversores y demás, ya que este puede ser puesto en función básicamente con una cantidad muy reducida de componentes externos, teniendo un fácil manejo con series de resistencias, capacitores y demás, permitiéndonos variar el PWM, ancho de pulso y la frecuencia de oscilación, brindándonos dos salidas complementadas, la cual podemos llevar a sistemas como puente H o sistemas push-pull, entre otros. Que dentro de las características principales del SG3525 está su voltaje de alimentación o de trabajo, que va desde unos 8 voltios hasta unos 40. A diferencia de su familia 3525, esta es un poco menos limitada. Asimismo con su rango de oscilación, o sea su frecuencia. El 3525 tiene una frecuencia máxima de 400 kHz, mientras que este va de 100 Hz a 722, lo que es una mejora bastante grande. Pines de oscilación independientes en ambos. Varía el ancho de pulso ya que es un modulador PWM. Tiene una característica peculiar y es que sus salidas son open collector. Si no comprendemos lo que es, con simplemente decirlo, explicaremos un poco más adelante a qué nos referimos. Una temperatura de trabajo de 0 a 70 grados, lo que es bastante considerable. Ahora, vemos todos estos pines y se nos torna aburridos estar definiéndolos así como tan monótonamente. Antes de ver simulaciones y todo lo concerniente a este circuito integrado, veremos su diagrama interno. Aquí podemos ver sus pines con lujo de detalles. Vemos que el voltaje de alimentación o la entrada de este circuito integrado está en el pin 15, donde podemos alimentar, como antes ya dije, de 840 voltios. Este posee un regulador de voltaje que mantiene en su salida un voltaje de referencia de 5.1 voltios en su salida 16. Vemos como aquí poseemos la etapa de oscilación dentro del integrado, que es controlada no más por una resistencia y un capacitor, que determinará la frecuencia en que oscilará este dispositivo. Normalmente colocamos un resistor variable en el pin 6 para determinar esa frecuencia y un capacitor fijo en el 7. Vemos como poseemos opanes, específicamente el pin 1 y el pin 2 de este circuito integrado, son los que se encargan de anchar o disminuir el ciclo de trabajo o el ancho de pulso de nuestra onda, saliendo y viéndose reflejado en nuestras salidas, que son bastante flexibles en el hecho de que son open collector, pero también tienen la facilidad de tener abiertos también los emisores del transistor, pudiendo así mandar los colectores a positivo y sacando la señal directamente desde los emisores, o mandando los emisores a tierra y con una resistencia de pull load sacar la señal desde directamente los colectores. Aquí podemos ver sensores que no son más que sistemas de protección para el circuito integrado, ya que este consta del sistema para que podamos, en caso de sobrecargas, altas de corriente, voltaje y demás, alteraciones en salida, apagarse completamente, así protegiéndonos de cualquier situación. Luego de haber conocido la configuración interna de este circuito integrado y la función que realiza cada uno de sus pines prácticamente,
ahora nos tocará ver cómo es configurado su circuito básico para su funcionamiento. Aquí podemos constatar de que en realidad necesitamos muy pocos componentes externos para hacerlo funcionar de manera correcta. Vemos como en su pin 6 y 7 poseemos la resistencia y el capacitor que determinan la frecuencia de oscilación de nuestro PWM. Vemos cómo tenemos las salidas en el pin 14 y 11, como mencionamos anteriormente en su configuración interna, y cómo están sus comunes de cada transistor, siendo el emisor o el colector en el caso que deseamos, a la alimentación. Vemos que aquí va el pin 15 y el pin 16 como referencia de voltaje a su resistencia. Aquí tenemos el pin 1 y el pin 2, que como vimos anteriormente son las entradas a opanes para variar el ancho de pulso o el ciclo de trabajo. Vemos como los 5.1 voltios son de referencia fija en una de las entradas del OPAN y la otra dependerá de un circuito que poseemos del otro lado del transformador, ya para que trabaje directamente con la carga, siendo esta capaz de aumentar o disminuir el ancho de pulso de acuerdo a la necesidad de la carga que coloquemos. Así que vemos como este circuito aquí debajo, colocado aquí luego del transformador principal, nos ayudará de una manera directa a hacer que nuestro circuito se autoajuste. La resistencia variable que poseemos aquí trabaja a la par con el capacitor como ya dije, y estas configuraciones y estos pines que van a tierra son determinados así por el fabricante, por la configuración interna y por lo que mencioné anteriormente. Vemos que este circuito está configurado para trabajar con push-pull. Este tipo de amplificador no usa más o no necesita más que 2 MOSFETs, de manera que mientras las ondas vayan oscilando, activen o desactiven las compuertas de cada uno, drenando así el voltaje que va desde una derivación central de un transformador en su primario, drenándolas a tierra. De manera que al hacerlo secuencialmente nos produce una señal alterna en la salida del transformador. Luego de haber visto la configuración del circuito básico de funcionamiento, es tiempo de simularlo y ver cómo funciona. Así probaremos cómo podemos cambiar el ancho de pulso y cómo podemos cambiar la frecuencia. Aquí verán. En el simulador podrán ver que tenemos el potenciómetro de cambiar el ancho de pulso y el potenciómetro de cambiar la frecuencia, simulado con un capacitor. Podemos ver que el color rojo representa una de las salidas del SG3524 y el azul otra de las salidas. Y vemos como el ancho de pulso se complementa y está moderadamente modulado. Al cambiar el ancho de pulso, vemos como estos se ensanchan, acercándose más, hasta un punto que prácticamente completan todo el espacio. Pueden afinarse lo suficiente y ancharse. Ahora, este potenciómetro hace referencia a las entradas 1 y 2 de nuestro SG, donde se encuentra el OPAN que compara los voltajes de referencia y el potenciómetro. Ahora, aquí, que es RT, en realidad, en el pin 6 del SG, podemos ver cómo podemos cambiar la frecuencia, haciendo que este oscile más rápido. Bajamos y llegamos a una frecuencia alta, y cuando aumentamos disminuimos esa frecuencia. Una salida push-pull es un tipo de circuito electrónico que puede impulsar una corriente eléctrica positiva o negativa en una carga. Las salidas push-pull están presentes en circuitos lógicos digitales, TTL y CMOS y en algunos tipos de amplificadores. Se implementan usualmente como un par complementario de transistores, uno en modo sumidero, es decir, disipando o drenando corriente desde la carga hacia tierra o una fuente de poder negativa,
y el otro en modo fuente, es decir, alimentando suministrando corriente hacia la carga desde una fuente de poder positiva. Debido a la forma como se dibujan esquemáticamente, con dos transistores apilados uno encima del otro, normalmente con un diodo o una resistencia de protección. Como podemos ver en la configuración push-pull, tenemos aquí dos transistores MOSFETs, en los cuales los gates de cada uno van hacia una resistencia de 100 ohmios. Los drain van hacia los extremos del transformador y el source va hacia la parte negativa. Pero también el transformador tiene que tener una toma intermedia, en la cual esta va hacia la parte positiva del circuito, o sea, a los 12 voltios. Luego de haber explicado cómo está configurado físicamente un push-pull, ahora veremos en una simulación cómo funciona. Aquí podemos ver cómo están los dos MOSFETs colocados, de manera que un voltaje en la derivación central del primario de un transformador sea drenado a tierra gracias a un pulso que se complementa cuando aquí en esta resistencia está en alto, aquí está en bajo gracias a ese negador. Esto simula las entradas del SG3524, ya que básicamente son lo mismo. Cuando esto está activo, la corriente se drena desde este derivado hacia tierra, y cuando este está activo, la corriente se drena desde ese derivado hacia tierra, viéndose representado gráficamente de esta forma. Vemos como aquí se ve la parte negativa de la onda y aquí la parte positiva, teniendo como resultado ya una onda de corriente alterna. La señal de salida se visualiza de esa manera gracias a que el simulador no es muy exacto, pero ya en un osciloscopio probado físicamente lo podríamos ver de la siguiente manera. Aquí vemos cómo apreciamos el ciclo positivo, el ciclo negativo, ciclo positivo, negativo y así sucesivamente. Como pueden ver, esta es la gráfica generada por la salida push-pull, donde tenemos una onda cuadrada con la parte positiva y la otra negativa. Esta configuración push-pull tiene como desventaja que no hace buen uso del transformador, o sea, que no lo descarga correctamente, y esto genera los picos que vemos aquí en la onda. Pero también tiene una ventaja con respecto a las otras configuraciones, y es que se necesita de menos transistores para hacerla funcionar. Pero este defecto que tiene en las ondas hace que los equipos que tenemos conectados a ella se averíen más rápido.